Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a grabar el video número 2 de este ciclo de videos que se llama Salud Emocional, que son videos didácticos para los cursos de Psicología Integral. Bueno, me gustaría empezar explicando lo que se llaman emociones primarias, que es más simple verla en los niños. Si uno ve un niño que se enoja, el enojo pasa a través de su cuerpo, expresa el enojo y ese enojo se va. Y capaz que puede seguir jugando con el compañerito. O si se pone triste, tal vez llora, pasa por su cuerpo, el niño está conectado mente, cuerpo, la emoción pasa por su cuerpo y se va. Es decir, que esa emoción es lo que se llama primaria, que es una emoción de conexión mente-cuerpo que pasa, que dura, es más breve, más fluida, fluye a través de ese niño, pasa y se va. Ya vamos a ver que los adultos empezamos a desconectarnos del cuerpo, a quedarnos en la mente pensando todo el tiempo y tratando de controlar la vida y el mundo. Entonces al desconectarnos del cuerpo y del mundo emocional, ocurre que no dejamos que esa emoción primaria fluya y transformamos esa emoción en una emoción secundaria, que es lo que quiero explicar en este video. Bueno, volviendo a esto de los niños, el adulto, nosotros, tenemos lo que podríamos llamar tres mentes. En PNL de tercera generación hablan de tres mentes que la toman de otros lugares teóricos, ¿no? De otros enfoques. Pero se habla de una mente cognitiva, de una mente somática y una mente de campo. Campo es un término de la física que refiere a campos de información, a campos cuánticos, campos mórficos, campos espirituales. Campos cuánticos, el plano físico, campos mórficos y campos espirituales, campos emocionales, campos mentales. Es decir, cuando estamos abiertos a ese campo de información es porque tenemos la mente cognitiva conectada con la mente del cuerpo y abierta a ese campo, finalmente a un campo espiritual más grande. Si estamos abiertos en esas tres mentes, existe lo que se llama fluir con el fluir de la vida, ¿no? La mente cognitiva se relaciona con la cabeza. Acá tenemos otro centro que que se relaciona con el corazón y que es el centro que nos conecta, nos abre a ese campo. Es decir, que nosotros vamos a este centro y nos abrimos a ese campo. Y también hay un centro somático, un centro que se llama Tantien, Jara, dos dedos abajo del ombligo, que es este centro que nos conecta con el presente, con la presencia, con estar en el aquí y ahora presente. Entonces estamos aquí ahora presente, estamos centrados, estamos abiertos y estamos con la mente lúcida, que esa mente lúcida despierta es porque está en contacto con ese fluir del cuerpo y del campo. Cuando nosotros estamos conectados en ese fluir mente, centro, campo, ahí tenemos la posibilidad de que la emoción pase a través nuestro y circule. Que la emoción circule quiere decir que nosotros podemos soltarla a la emoción. Tenemos que estar atentos, mirar la emoción, observarla con el observador y darnos cuenta que está en nosotros y poder soltarla. Soltarla lo expliqué en el video número 1, así que pueden ver el video 1. Pero soltar implica que nosotros observamos la emoción, no la reprimimos, porque cuando nosotros la reprimimos la emoción por hacernos los buenos o por hacernos lo que no tenemos emociones o por simplemente tener una idea de cómo debo ser, entonces dejo de ver lo que pasa emocionalmente en mi cuerpo. Pero cuando yo puedo ver la emoción, puedo no reprimirla. Si yo la reprimo, la voy a terminar proyectando en los otros, culpando a los otros, viendo el mal en los otros, viendo la sombra en los otros. Entonces soltar la emoción es porque yo la observé. Y ese es el punto medio entre reprimir y expresar. Si yo tengo un enojo, puedo expresar y golpear al otro. O puedo
pensar que soy bueno y que no corresponde, y reprimir y esconder eso. Las dos cosas pueden ocurrir y bueno, está bien o no, pero hay un equilibrio en el punto medio cuando yo puedo observar, darme cuenta de la ira que está pasando a través mío, y cuando yo me doy cuenta de la tristeza, de la envidia, de la ira, del miedo que pasa a través mío, el punto medio entre reprimir y proyectar o expresarla, el punto medio es poder observarla, y como expliqué en el primer video, al observarla y al asumir que yo soy el responsable de una emoción, que toda emoción es autogenerada y viene de mi mundo interno, yo me voy a permitir soltarla a esa emoción. Pero me voy a permitir soltarla a esa emoción si estoy en contacto con eso que se llama emoción primaria. Es decir, yo veo la emoción, pasa a través mío y la suelto, porque me doy cuenta que la generé yo a la emoción, que es autogenerada. Entonces voy a ese punto medio. Si nosotros pudiéramos vivir en ese fluir emocional que desde el observador me permite observar la emoción, soltarla, y ahí también estoy soltando todos los programas mentales que generaron finalmente esa emoción. Porque la emoción procede del programa mental que me lleva a percibir la vida de una determinada manera y se genera la emoción. Cuando yo observo es como que, como soy responsable de todo ese mecanismo interno, no me lo genera el ambiente ni el otro, puedo verlo y elegir soltarlo como un punto medio entre reprimir y expresar. Ese mecanismo de emoción primaria es bárbaro, está muy bien, sería parte de lo que se llama salud emocional o inteligencia emocional, registrar la emoción, reconocerla, ver la calidad de esa emoción en el sentido de decir algo que me agrada, que me desagrada, tal vez le ponga un nombre, la mire, y como yo trabajo, o como nosotros trabajamos en esto de observarnos y ya no culpar a los otros, podemos ir a ese punto medio de poder soltar con el programa mental, y se va soltando ese programa mental y esa emoción para ir yendo hacia ese lugar interno más pacífico. Acuérdense que también tenemos una mente centrada. Este mecanismo de la emoción es de la mente ego, que pasa, pero al estar contenida en esa conciencia fluida más amplia, esa información emocional y mental pasa y puede integrarse, deshacerse, metabolizarse, porque es como que la emoción pasa en ese campo fluido de conciencia más amplio. Y podemos ir deshaciendo, como dije en el primer video, esas nubes, y de repente encontrarnos con un lugar centrado, interno, donde no se llama emoción, ya no responde al mundo de afuera, sino que se llama paz interior, que no depende del mundo de afuera. Esa tarea, bueno, es una gran tarea, y tenemos que tener mucha compasión por nosotros mismos y saber que no es una tarea de un día, sino de toda la vida, o en Oriente dirían de todas las vidas. O sea que tenemos que ser muy compasivos y saber que porque uno sepa el mecanismo no quiere decir que de un día para otro vamos a encontrar esa paz interna. Nos lleva toda la vida ir deshaciendo esas nubes, pero mientras tanto vamos descubriendo que esa paz o esa conciencia pura podemos accederla y tener momentos de esa conciencia pura o de esa paz interior, hasta que hay gente que habla de que ya conecta con esa paz interior. Pero como dicen en Oriente, son capas de cebolla, es decir, a veces vamos sacando una capa y sigue siendo una cebolla, ese ego sigue estando ahí. Y a veces uno dice, bueno, he hecho un trabajo interno y sigo con esto. Y bueno, sí, se sigue con el ego, con las emociones, con la mente, con todo. Pero de a poco no nos vamos dando cuenta, pero de a poquito se va ganando un gradito más de esa luz del ser y se va sacando una capita más de eso. Pero como dije, hay que ser compasivo, paciente de tener paciencia. Bueno, eso que yo comenté es la emoción primaria.
Pero nosotros los seres humanos estamos bastante desconectados del cuerpo, desconectados de ese fluir, y estamos acá en la mente tratando de controlar todo, ¿no? Tratando de controlar todo, de pensar todo el tiempo en mecanismo ataque-huida, en forma de defensa, en búsqueda de sobrevivir todo el tiempo, en lo que se llaman los marcadores de Hammer, o en un control de la vida. Ese control de la vida, ese estado de supervivencia, ese estado de ataque-huida, de control que nosotros asumimos en la vida básicamente por miedo, nos va llevando a salir del cuerpo, a salir de este centro, a salir de este centro y a ir hacia la mente cognitiva que piensa todo el tiempo desconectada del cuerpo y desconectada del fluir. ¿Qué pasa ahí? Que las emociones que pasan a través mío ya no las registro tanto. Al no registrarla, la emoción primaria tiende a irse, y al no soltarla con todo este mecanismo que expliqué antes, tiende a irse hacia lo que se llama emoción secundaria. Entonces, un pequeño enojo que yo guardé, lo guardo con una información cognitiva así, y en ese niño que el enojo pasa y se va como una emoción primaria, nosotros podemos enojarnos con una persona, encontrarla en la calle a los 10 años y sentir el mismo enojo. Es decir, o a los 5 años o a los 2 años, no sé, pero encontrarla o hablar con la persona y sentir el mismo enojo. Recordar el hecho y sentir el mismo enojo. Ese enojo que se fue guardando está en alguna parte del cuerpo, en forma química, en forma energética. La gente que hace masaje sabe que a veces toca a la persona en la columna y la persona llora. Está como registrado en el cuerpo, en la mente. Pero ese enojo que no fluyó se va transformando en un resentimiento, en un odio, y lo vamos guardando. A veces lo guardamos por mucho tiempo, ¿no? A veces la persona dice, no, no quiero olvidar eso, ¿no? Por ahí escuché esto que uno toma el veneno y quiere que el otro muera, pero es uno el que guarda la ira y el que guarda el resentimiento como emoción secundaria. Entonces tenemos que darnos cuenta de la emoción secundaria y empezar a trabajarla internamente, empezar a verla y ya no creerle tanto a esa memoria. Esa memoria es producto de una percepción mía, no es producto del otro, del mundo. Yo la guardé ahí, el otro no sabe eso. Entonces tengo que poner en duda esa percepción y empezar a soltarla, empezar a no creerle tanto. Y empezar a deshacer esa memoria y deshacer ese resentimiento y tal vez esa emoción pueda fluir de nuevo. O el dolor, la tristeza, que uno no se da cuenta y la va guardando y se puede transformar en una especie de depresión o de estado que, bueno, que a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado. Pero en algún momento hay que conectar con eso y empezar a soltarlo, a descubrirlo, a ver cómo se fue guardando en nuestro interior. Si bien es natural pasar periodos de crisis, de cambio, de transformación, que implica la tristeza, por ejemplo. Pero podemos ir llevándola más a una emoción que pase a través mío y siga, por más que a veces dure un tiempo. El miedo también, la persona lo puede ir guardando y se puede transformar en lo que se llama ataque de pánico. Es decir, que va yendo de la emoción primaria a la secundaria. Bueno, sea primaria o secundaria, tenemos que recuperar la conexión. Para eso tenemos que salir del estrés, hacer actividades que nos conecten de nuevo. En PNL, por ejemplo, Robert Dills dice que abra el canal de nuevo, que volvamos al fluir. Si volvemos a ese fluir de mente, centro, campo, podemos estar más en contacto, y al estar más en contacto, observar más las emociones y seguir los 3 pasos que dimos en el primer video, ¿no? Reconocer la emoción, aceptarla y soltarla, con todo lo que implica estos 3 pasos tan simples que implican todo esto que venimos hablando. Bueno, espero haber sido claro y con esta información, y yo voy a ir completando con otro video este tema de la salud emocional.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y estamos en contacto. Chau, chau.